Buenos días, continuamos con nuestro segundo bloque de Café Chilote. Para quienes nos sintonizan por nuestra radio Imagen Chiloé 88.3 en la provincia de Chiloé, en la provincia de Palena y en gran parte de la provincia de Yanquihue. Para quienes nos ven a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro. Para quienes nos ven también en nuestro canal de televisión, Ancud Televisión, por el canal 54 INET. Y para quienes también nos sintonizan por todo el mundo a través de nuestra página web www.radioimagenchiloe.cl. Quiero contarles que en este segundo bloque tenemos un tremendo invitado, a una persona que ha sido absolutamente coherente y consecuente al respecto de sus posiciones, tanto técnicas como abogado, como también en sus análisis políticos respecto a las situaciones que están pasando en nuestro país. Estuvo durante bastante tiempo haciendo análisis en la televisión pública, pero fue, no sé si sacado, él nos contará si fue sacado o él solo se fue, ya, pero es una tónica como lo vimos con Mónica González, como lo hemos vivido con Mauricio Jürgensen, como lo hemos vivido con muchos profesionales, que por tener una voz disidente, por tener una crítica que muchas veces tiene altura de mira y no ser condescendiente con las políticas o las malas políticas públicas implementadas por este gobierno, han tenido que salir. Porque hoy día en los medios nacionales solamente se escucha el lado positivo de lo que está haciendo este gobierno, entre comillas positivo, pero solamente se escucha lo que está haciendo este gobierno. Estamos con Mauricio Jürgensen, un abrazo cariñoso, Mauricio, desde la isla Grande de Chiloé, con una lluvia torrencial, con un viento que ayer superaba los 200 kilómetros por hora, pero aquí estamos al pie del cañón, tratando de conversar contigo. ¿Mucha lluvia por allá? Sí, fue la lluvia la que te hizo equivocarte. Sí, pues soy Daniel Stingo y en verdad tiene mucha lluvia por allá, acá no. Mucha lluvia, Daniel, yo siempre cambio los apellidos. El otro día al senador Guillén le decía senador Navarro. Ya, pero suele suceder. No te preocupes, Javier Soto, no te preocupes. No, mira, mucha lluvia y bastante viento ayer en Ancud, ahí donde vive tu primo Juan Ignacio. Juan Ignacio, que le vamos a enviar un gran saludo. Ya habían 200, Juan Ignacio Fogliati Campos. Sí, pues, había aproximadamente vientos de 200 kilómetros por hora. Pero vamos a los temas, porque a la gente le interesa mucho cuáles son tu análisis respecto a cifras y datos particularmente. Dale nomás. El fin de semana se reportaron 4.479 muertos en el reporte diario, pero además se adicionaban 3.069 del reporte semanal. En consecuencia, en Chile al día de hoy tenemos un total de 7.548 fallecidos por COVID-19. Esto equivale a 397 muertos por millón de habitantes. ¿Cuál es la evaluación que tienes tú respecto a estos datos desde el punto de vista de la gestión pública del gobierno y desde el punto de vista de cómo has visto tú la mejora, el cambio, la posición que ha tenido el Ministerio de Salud, particularmente el ministro, con respecto a el ministro anterior, Mañalich? Sí, yo creo que ahí claramente era insoportable, seguir teniéndolo, me refiero insoportable a que no lo podían soportar, el seguir manteniendo un ministro que había equivocado las políticas públicas. Claramente él mismo lo dijo. Entonces, cuando una autoridad te dice que él erró, ¿no? Se le cayó como un castillo de naipes su política pública de pensar que aquí teníamos una política de rebaño, ¿no? Que en fondo se contagiaran todos de a poco, etcétera. Le falló, ya no podía soportar estar ahí, ya no se podía que un ministro que haya fallado con vidas humanas, porque si tú me dices, mira, sabes que era el ministro de Bienes Nacionales y no contabilizó bien las casas que tiene Chile y no pudo hacer mucho en la reapertura de playa, y dice, está mal este gallo, pero no está jugando con vida humana. Y cuando estamos hablando de un ministro de salud que está a cargo de una pandemia, obviamente que si confió en una política pública y no le resultó, tenía que irse. Eso yo creo que era indubitado. Y por otro lado, estamos esperando un poco qué va a hacer este ministro, ya más de una semana, qué va a hacer este ministro respecto de la pandemia. ¿Y a qué me refiero con esto? Son dos posibilidades, ¿no? Uno, declarar realmente cuarentena a nivel país, que es lo que hizo Italia y España cuando se vio sobrepasada.
o va a seguir una política de trazabilidad, ¿no? De perseguir a todos los que tienen, perseguir me refiero no como persecución, sino que verificar todas las personas que tienen COVID y hacerle la trazabilidad para de dónde lo tomó, quién es su pariente, etcétera, y hacerlo, que no tenemos la capacidad para eso. O va a seguir con esta política errática del ministro anterior. Por lo tanto eso estamos a la espera. Yo espero que a este ministro nuevo le vaya muy bien, espero que solucione el problema. Estoy confiado en que ojalá fuera así, no lo creo, pero me encantaría que fuera, porque así morirían menos chilenos, pero yo hasta ahora no ha mostrado mucho cambio en la política pública porque no tiene además las armas, ya estamos tarde. Si él determina y pide al presidente una cuarentena total, le van a decir no, y va a salir Juan Sutil diciéndole cómo se le ocurre, ¿no? El presidente de la CMPC. Entonces, claro, tiene una contradicción enorme. Por lo menos está escuchando más y está transparentando los datos. Ya no eran 4.000 muertos, son 7.000 muertos, y si tú me apuras un poco, Claudio, yo creo que son bastantes más. Pero también, sí, pero creo que, bueno, al final del día tendrá que dar cuentas, igual que el antecesor, de su gestión, no solamente escuchar y transparentar, sino que además adoptar políticas públicas que eviten el más muerte y que la gente se enferme, digamos. Claro, mira, tocaste un nombre que ya para nadie es desconocido, que es Juan Sutil, presidente de la CPC, ya que es el presidente de los grandes empresarios de este país. Hace unos días atrás, Juan Sutil salió en una conferencia de prensa hablando de que las AFP no se podían tocar. Después planteó de que sería una torpeza en esta época aplicarle un impuesto a los super ricos, que eso no está en discusión. Y con un tono presidencial, él como presidente de la República prácticamente, y por lo demás uno lo pudiese sentir así, porque él siempre está, cuando él habla, el presidente Piñera está atrás, o cuando el presidente Piñera habla, él está atrás. En consecuencia pasó a ser un pluriministro, desde mi punto de vista. Pero por otro lado se metió la pata en los caballos, porque uno puede entender que los empresarios puedan meterse en los temas económicos porque le afecta a su bolsillo. Ya a Sutil el tema de las AFP le afecta, el tema de que le suben el impuesto al super rico le afecta. Pero cuando plantea ya temas que son extremadamente sensibles, como las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la revuelta social, porque dijo claramente, yo tengo grabado lo que planteó y lo escribí, lo grabé, porque aquí puedo estar expuesto a si me equivoco en una frase, a una demanda. Él plantea abiertamente, dice, lamentablemente en Chile, en la revuelta social, hubieron muertos y hubieron jóvenes que fueron mutilados sus ojos por irresponsabilidad de ellos, porque si ellos se hubiesen quedado en sus casas tranquilos y no hubiesen salido a protestar, no les hubiese pasado nada. Mira lo grave y delicado, porque ya se está metiendo en un poder que es el poder judicial, o sea, ya no solamente defiende la economía, defiende sus intereses, defiende sus empresas, sino que se está metiendo en temas que atacan con otros poderes del Estado, ¿ya? Pero el día domingo, ayer domingo, ya en una entrevista que le hicieron en Canal 13, en el canal de ellos, digamos, porque el canal de Luxit, sale y plantea algo que sigue siendo aberrante. Él dice, hay que tomar medidas, pero medidas que sean paulatinas, porque lo que importa hoy día es no dañar la economía. O sea, cuando te están transparentando que hay más de 7.500 personas fallecidas en Chile en 3 meses, producto del COVID-19, y que, como bien dices tú, y yo lo comparto, pueden ser muchas más y podemos llegar a un número indeterminado, ya cuando tienes un nivel de contagio que es extremadamente grande, estamos hablando de que podemos llegar a los 300.000 contagiados esta semana, y muchos especialistas hablan de 900.000 en un par de meses más, ya con la cantidad de muertos que todos sabemos. ¿No crees tú de que hoy día estos empresarios se les está pasando la mano definitivamente? Porque una cosa es defender los temas económicos, que ellos los defienden, pero otra cosa es meterse en las políticas públicas del Estado, donde todo Chile está aterrorizado. Mira, yo creo que una de las cosas que hizo el 18 de octubre en adelante y después posteriormente la pandemia es que los distintos actores de la sociedad civil han empezado a mostrar sus verdaderas caras, ¿no? Y eso también pasa, bueno, eso pasa por el gobierno que lo que quiere es dar cajita y mostrarse, porque eso es lo que hace el gobierno, mostrarse, actuar siempre con políticas
improvisadas y posteriormente mostrarse, que eso es lo que le gusta, ¿no? Y por otro lado, otros sectores como los empresarios han salido a defender lo que son sus privilegios, como tú bien decías, y claramente mostrar quiénes son los que están detrás del poder, digamos. O sea, cuando alguien te dice que si estos chiquillos se hubieran quedado en su casa no lo hubiera pasado, es un tipo que no tiene ni una consideración a las violaciones de derechos humanos, no entiende lo que son la defensa de los derechos humanos de un Estado, no entiende que hay prioridades que son la vida, la salud, por sobre la economía, etcétera. Pero también lo está mostrando, no solamente él. También, mira, yo creo que aquí hay una cuestión... Juan Sutil, que de Sutil tiene poco, se ha mostrado bastante últimamente, y él tiene atrás, tú sabes, la carretera hídrica famosa, ¿no? Sí, claro. Él lo que quiere es que se apruebe una carretera hídrica y está haciendo todos los esfuerzos, juntando alguna plata a los empresarios para traer ventiladores mecánicos de China, y todas esas cositas que como muy bien lo criticaba, porque tú sabes, este fin de semana yo leía a Daniel Matamala, te lo recomiendo si no lo has leído. Lo leí, muy bueno. Es espectacular. La tercera, sí. Y ahí nos dice, digamos, cómo estos empresarios lo que hacen es mirarse el ombligo en vez de pensar en el país, que son los mismos que son ministros, que fueron ministros y que algunos siguen en público y otros ya volvieron a, como dijo él, la puerta giratoria para volver a la empresa. Entonces, lo único que hacen es mirarse el ombligo y alegar porque no les han felicitado por haber servido. Bueno, lo mismo pasa con los empresarios. Se miran el ombligo, no bajan de Plaza Italia, ni siquiera de Plaza Italia, Plaza Italia, a Pumanque para abajo, viven una vida totalmente distinta al resto de la población, y eso hace que en esta visión de Chile, que es de una élite, no sean capaces de ver más allá de lo que siente la gente. Entonces, no me extraña lo de Juan Sutil, pero también no me molesta tanto, y tú dices, pero ¿cómo no te molesta? Porque los muestra cómo piensan, muestra qué es lo que realmente tienen en la cabeza, muestran cómo ven el país, muestran cómo ven al resto de los chilenos, eso lo muestran. Entonces con eso el resto de los chilenos va a decir, mira, sí piensan. Bueno, a ver si votamos por ese sector o no votamos por ese sector en la próxima vuelta, que sea primero la constituyente y después los senadores, diputados, presidentes, etcétera. O sea, ya sabemos cómo están mostrándose. Ahora, si tú me apuras un poco, yo diría que en esta pandemia, ya que estamos hablando de gente que se ha mostrado, si tú me apuras un poco, yo te diría, estamos frente a grandes líderes femeninas que se han mostrado. Mira tú. O sea, por un lado se han mostrado estos empresarios con todos sus intereses, pero por otro lado, y perdóname que haya ido porque me voy a aprovechar de eso, de mostrar a estas grandes líderes que tenemos hoy día, mujeres, ¿cierto? Isquia Siches, Mónica González, nuestra defensora de la Mónica González, la defensora de la niñez también, Pati Muñoz, la propia presidenta Alejandra Matut, absolutamente, la propia presidenta del Senado, que tuvo muchos más cojones que muchos para decir que ella quería aprobar como diera lugar la ley de postnatal extendido de urgencia. Entonces estamos hablando de mujeres que se han mostrado también bien a este país, gracias a Dios, con liderazgo. Eso en contraposición a estos otros líderes, ¿no es cierto?, como Juan Sutil, como el propio presidente Piñera, como sus ministros, que viven fuera de la realidad. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Ya, mira. Ayer un periodista de Canal 13, Polo Ramírez, entrevista a la subsecretaria o directora nacional del Trabajo, ya la señora Saldívar. No, era la ministra. La ministra. La ministra Saldívar. La ministra Saldívar. Y le plantea, hace una inducción, y lo que plantea, dice, ¿sabe qué, ministra? Han planteado algunos parlamentarios, algunos senadores, el mundo civil, que es la importancia de sacar el 10% de los fondos de la AFP. ¿Qué es lo que siente usted respecto a esta herejía? O sea, ¿cuál es el rol que cumple un profesional del área de las comunicaciones que lidera ya un matinal cuando habla en esos términos respecto a algo que el 80% del ciudadano está pidiendo? Yo estoy confundido respecto a ese tema.
¿Y qué te lo planteo, Claudio? Porque yo conozco al Polo Ramírez. No lo conozco en intimidad, ni mucho menos, no. Pero lo conozco así, lo he visto, he estado un par de veces con él en algún cumpleaños, he conversado con él algunas cosas. Y no entiendo si estaba siendo sarcástico, porque puede ser sarcasmo, porque no entiendo cómo podría plantearse de eso seriamente. No, ¿verdad, Claudio? No lo entiendo. ¿Cómo va a decir eso si hay un porcentaje de senadores, de diputados, de gente con sentido común que está diciendo, mira, usemos ese instrumento que son los dineros de la AFP para que la gente tenga para comer en esta pandemia, ya que el Estado no quiere abrir la billetera, entonces que las propias personas, y después por último el Estado, otros han dicho que el Estado después el propio Estado después lo repone, ¿eh? No tiene por qué uno sufrirlo en el futuro, ¿no? Uno dice que lo reponga el Estado. Entonces no entiendo realmente al Polo si es que fue serio o si estaba siendo sarcástico. No me entra en la cabeza que lo haya dicho serio. No puedo entender si lo hizo serio. Realmente no lo puedo entender. Yo vi ese video 3 veces para entender lo que estaba diciendo. Y créeme que mi visión es que lo dijo de manera bastante seria. Y yo tengo la visión también, y ¿sabes qué? Yo tengo la visión también de que es la temática, es la conducción que se ha desarrollado en estos matinales todos los días, y es la instrucción. O sea, cuando tú ves, Daniel, que hacen una encuesta en donde Lavín sale 130 veces en los matinales en menos de un mes, incluso algunos días sale hasta 4 veces en distintos matinales, y tú te puedes dar cuenta cuando la Cubillo hoy día reemplaza a Mónica González en un programa político de Canal 13 y dice, ¿sabes qué? Extraño los tiempos aquellos, hablando de la dictadura, ya extraño esos tiempos aquellos cuando se declaraba cuarentena total y no salía nadie. O sea, déjame decirte, pero ¿en qué mundo estamos en el siglo XXI? ¿De qué estamos hablando? O sea, para mí claramente es una bajada de los medios de prensa que dice o te bajas en esta línea o te vas, porque no hay otra posición. Sí, yo comparto eso sí puede ser, y eso sí, porque hablemos de que el canal de Luxich está administrado por el hijo de Luxich, y sí, yo claramente ha ido apuntando para allá totalmente. Ahora, cambiar una panelista como Mónica González, con el nivel que tiene, Premio Nacional de Periodismo, con los conocimientos que tiene, con el sentido común que usa, por Marcela Cubillo, que es una viuda de Pinochet, porque es lo que es. O sea, ayer habló de lo que, además, si uno lo ve en el sí, era compañera mía, era un año menor que yo en la escuela, debo decir que yo la veía permanentemente, y no ha cambiado mucho su manera de pensar. Si es la misma Marcela Cubillo que conocimos en la universidad, que era pro Pinochet, y hoy día diciendo que añora, o sea, que no habría pasado que en la noche, digamos. Es increíble. Sí, increíble. Increíble, es como rememorar, así como decir, los buenos tiempos del Tata Pinochet. Eso es lo que uno interpreta, es, ¿qué le pasa a esta mujer? Sí. Es el mundo en el que estamos viviendo. Es el mundo que estamos viviendo. Es que insisto que es el mundo de la élite, del mundo de la élite que mira el país desde su particular punto de vista, y que no baja, y que no toma la micro, y que no baja a la calle, y que no conoce lo que piensa la ciudadanía. Es un mundo muy pequeñito que en este momento está en el gobierno, y que espero que nos siga mucho tiempo más, digamos. Nos queda un poco todavía. Pero mira, el otro día se presentó un proyecto de ley que se aprobó para fortalecer las penas para quienes infrinjan ya estas penas, que ya por lo demás, como decía el senador Quintero hace poco rato atrás en una entrevista que le hicimos, es innecesario porque ya está en la ley. Ya, pero se endurecieron más las penas, y una persona que salga de su casa sin un salvoconducto puede tener hasta 5 años de cárcel. Primera consulta, ¿cuál es tu visión respecto a eso? Y la segunda consulta que te quiero hacer, en la misma línea, es que si realmente en Chile la ley es pareja para todos o no. Porque en esa misma lógica podríamos evaluar ¿cómo que se llama? El funeral que se le hizo ayer. El episodio del presidente. El funeral que se le hizo ayer al tío de Piñera, ya, que a los 104 años fallece de COVID-19, cuando el instructivo de la autoridad sanitaria establece claramente
que no se pueden hacer funerales y se puede despedir por no más de 5 personas. Primero se hace un funeral con más de 15 personas y si fue establecido que su fallecimiento fue por COVID-19, abrir el ataúd no infringe la ley de igual o de peor manera que alguien sale de su casa a trabajar sin un salvoconducto. Claro, mira, yo creo que esa ley que tú mencionas, que es sanciones más duras para aquellos que salgan en cuarentena o salgan en la noche, lo que hace es poner la carreta delante de los bueyes, ya que estamos en una zona rural donde tú vives, la gente lo va a entender al tiro, digamos. Es poner la carreta delante de los bueyes, porque tú quieres que las personas se queden en su casa, tú les garantizas la alimentación, que se puedan calentar, contar con estufa, o sea, los medios para que puedan vivir y sobrevivir bien, en una cuarentena. Entonces, si tú sancionas antes que le garantices, ¿no?, lo básico para vivir, estás poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, yo sanciono, pero no te doy lo mínimo para que tú te quedes en tu casa en cuarentena. Es no entender nada. O sea, además, si uno lo piensa, ¿cuántos han violado la cuarentena? Es un 0,5% de la población. Y ese 0,5 aquí corresponde a gente que sale a ganarse el pan porque no tiene, porque estamos hablando de que un muy alto porcentaje de la población es independiente, trabaja por cuenta propia, tiene que hacerse el pan cada día. Y si no tiene para comer, tiene que salir. Por lo tanto, esa gente ha tenido que salir, hacerse el pan, y entonces la queremos castigar aún más con cárcel. Y respecto al episodio Piñera, respecto del entierro de su tío el obispo, la verdad es que claramente él y su grupo que estaban ahí, digamos, transgredieron los protocolos que tiene el propio Ministerio de Salud respecto a las personas que están con COVID. Va a salir la ministra diciendo que es culpa de ella, o sea, echar la culpa de ella, decir, no, si alguien abrió la tapa, la responsable soy yo. Va a decir la Carla Rubilar, porque eso es lo que hace. Carla en acción, no, Carla en acción. Carla en acción va a decir, mire, ¿sabe qué? Si alguien tiene que pagar por eso soy yo. Yo soy la responsable de haber abierto la tapa. O sea, pero es que estamos hablando de una élite que no sabe, o sea, no, la ley no es para ellos, Claudio. La ley es para el resto de la población. Ellos son la élite y no les interesa y no la van a cumplir. Y mira, los protocolos están claros, pero yo creo que va a salir diciendo que él no murió de COVID, entonces se podía abrir la tapa. Eso es lo que va a salir diciendo. Que él no murió de COVID, porque él superó el COVID y murió de... Eso es lo que va a decir, aunque su certificado de defunción dice que murió de COVID-19. Entonces, mira, la verdad, tú no sé si has escuchado, conoces a Mirko Macari, que fue director de él decía que cuidado... Del mostrador. Decía cuidado, que él creía en una entrevista hace poco que Piñera no pasaba agosto. Si no pasaba agosto, yo creo por la cantidad de muertos que puede existir, por las torpezas y disparos en los pies que se hacen permanentes. Entonces, en ese sentido, bueno, dejémoslo ahí. Ojalá por el bien de Chile, que al menos, yo no sé si pasará agosto o no, algunos dicen que hay otro término que se acuña y dice que no alcanza a comer empanadas, pero al menos lo que debiese ocuparnos a quienes tenemos la posibilidad de poder conversar y poder abrir estos espacios para que la gente juzgue su propia opinión, al menos exigirle al gobierno que cambie sus políticas de salubridad, porque al final del día llevamos una semana con cambio de ministro, ya no están parados, están sentados, ya perdón, París parece más cura que ministro, porque gracias a Dios pido las disculpas del caso, discúlpeme por no haberle respondido de buena manera, pero al final termina siendo peor que Mañalich, porque al final nos dice lo mismo pero sentado. Ya en consecuencia uno debiese tener debiese tener la capacidad de poder exigirle a nuestras autoridades que sean un poco más proactivos y que ya empecemos a golpear la mesa, porque al ritmo que vamos estamos en un proceso extremadamente delicado como país. Ya estamos por sobre Italia. O sea, imagínate, Italia tiene 60 millones de habitantes y nosotros tenemos más contagiados que ellos, que no llegamos a los 20. Ya, imagínate a dónde, y estamos entrando en el invierno, imagínate a lo que podemos llegar. Pero quiero llevarte a un tema que tú eres experto en eso, que tiene que ver
con los temas penales. Ya el senador Navarro realizó el día miércoles jueves una denuncia o querella, ya no me recuerdo, criminal en contra de Mañalich por más de 31.000 personas que fueron contagiadas y ocultadas. Ya el día viernes el alcalde Daniel Jadwe interpone una querella criminal también contra Mañalich al respecto de la muerte de 62 personas en Recoleta. Ya por tu visión, por tu experiencia, tanto profesional como de vida, ¿tú crees que podrán llegar a puerto estas querellas? Yo te habría dicho que en otra época no. Yo te habría dicho que en otra época no, porque son al final es una cuestión media como no sé si es si los jueces se habrían acogido una querella criminal por eso, es más bien una forma de decir, como que demostrar una posición, ¿no? Como más bien de tipo no efectiva, ¿no? Porque es muy difícil que los tribunales te acojan eso. Pero como ha cambiado el tiempo, y como estamos viendo las cosas ahora, podría ser que diera algo más que un buen resultado y esta querella. El abogado que la presentó, el abogado Sepúlveda, está bien fundamentada esa querella, por lo tanto, podría ser una querella que nos sorprendiera y que avanzara en los tribunales, primero en la fiscalía hiciera la investigación y después avanzara en los tribunales y nos diera sorpresa. Y no solamente medio referencial y como para mostrar y que un poco por ese lado, que es lo que pasa normalmente. O sea, si ni Pinochet, o sea, la querella avanzó con Pinochet, pero nunca lo condenaron, digamos. Entonces, no eran tan efectivas en los tribunales mismos. Puede ser que ahora sí, puede ser que haya un cambio ahora, pero me gustaría que si fuera, pero no te puedo decir porque eso depende primero de la fiscalía, si decide investigar y no la archiva, y después si los tribunales le dan cierto grado de verosimilitud y que tiene fundamento, digamos. Ya. Hace unos días atrás hubieron dos proyectos de ley, yo no sé si se presentó el que te voy a plantear primero o no, pero hay un proyecto de ley que se iba a presentar o se presentó o está en vías de presentarse, ya en donde se le solicita al Parlamento, donde se le solicita al Poder Legislativo, ya que se apruebe una ley con respecto a que las autoridades nacionales, las autoridades chilenas, no puedan ser juzgadas por organismos internacionales. Algo que llama poderosamente la atención, particularmente por crímenes de lesa humanidad y por los tribunales internacionales de derechos humanos. Llama poderosamente la atención porque eso ocurre solamente en dos países del mundo, en Israel y en Estados Unidos, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la cantidad de muertos, la cantidad de gente que fue abusada sexualmente, que fue violentada, que se vulneraron sus derechos en esta revuelta social y por lo que se pueda venir. Eso es uno. Y por otro lado, el otro día también el gobierno presentó un proyecto de ley para modificar la ley de inteligencia, en donde el jefe jerarca y señor, el dueño de la decisión es el presidente de la República, ya seguido por el ministro del Interior, por el ministro de Defensa, por la ANI, ya por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, pero en ningún momento se contempla ninguna participación ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Ellos, y el gran argumento de ellos era para perseguir a los narcotraficantes, pero resulta ya tú persigues a un narcotraficante, ya lo detienes la banda, pero ¿cuál es el rol que cumple el Poder Judicial, que son los que tienen que judicializar ese proceso? ¿Cuál es la mirada que tienes tú que este gobierno esté priorizando ese tipo de proyectos de ley por sobre proyectos de ley que son mucho más importantes, que hoy día tienen que ver con la vida y con la realidad que está viviendo este país? Sí, quedan 5 minutos para echar a mi propio matinal, Claudio, tú lo sabes, así que te contesto esto y nos despedimos porque estoy al aire ya en 5 minutos. Pero sí, yo creo que cuestión de que un gobierno que ya tuvo que votar su propio proyecto de cuando ingresó al gobierno, ¿no? Su proyecto político, que tuvo que dejar de lado todo su programa eleccionario, empezó a empatar y a disparar cosas como para un poco lo que hacía Pinochet el último tiempo, dejar normas para después
porque el proyecto de inteligencia realmente es muy malo, ya lo dijo el presidente de la comisión, ¿no? El diputado Vito, creo que, y dijo, ¿sabes qué? Le pedimos que lo retire porque está mal hecho, porque hay que darle más vueltas, porque usted tiene muchas cosas acá personalizadas en el presidente de la República y no contempla el otro poder del Estado, como tú bien decías. Por lo tanto, eso lo retiró un día el Poder Ejecutivo y lo volvió a ingresar con suma urgencia. Estamos ante un gobierno que solo trata de empatar, creo yo, solo trata de dictar normativa que en el fondo le conviene para sobrevivir ahora y con el tiempo después de la pandemia y después de los problemas sociales. Pero estoy de acuerdo contigo, aquí no hay una política de fondo que se piense en las personas y en la salud, sino que en cómo salgo mejor parado de esta vuelta. Yo te tengo que dejar, Claudito, porque Querido, voy a mi matinal ahora en 3 minutos. El baile de los que sobran. Un gran matinal y grandes panelistas también. Un abrazo cariñoso para ellos y ojalá diles que están abiertamente, le pedimos la posibilidad de que nos den una entrevista un día de esto. ¿Ya? Bueno, les voy a decir, pues. Ya, pues, un abrazo. Un abrazo fraterno, Daniel, y muchas gracias por bien. poder conversar con nosotros. Saludos desde Chiloé. Que estén muy bien, adiós. Chao. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con una gran entrevista con Oriel Núñez, que es experta en salud pública. Fue la que lideró un proceso de presentación de propuestas del Ministerio de Salud de todos los partidos de la oposición, de todos los gremios, el Colegio Médico, Colegio de Enfermeras, Colegio de Científicos. Vamos a conversar de salud en la más profunda. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos de manera inmediata con Café Chilote.